No todos los ratones cuando entran en casa provocan chillidos y algarabía. Hay ratones que han entrado en las casas, pues hombre, con el beneplácito de todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Hoy toca hablar de los parques Disney. Tenemos con nosotros a un gran experto en esta materia que además puede que lo conozcas por otros campos de actuación y muy probablemente te suene tanto su voz como su presencia. Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre Lápices y Pantallas, en el que hablamos de todo aquello relativo al mundo del turismo y de la gestión hotelera. Yo soy Eduardo Lazola, a estas alturas ya nos conocemos y sabes que el podcast está patrocinado por EASAedro. Puedes entrar en easaedro.com. Tenemos con nosotros hoy a Óscar. Buenas tardes, Óscar. Muy buenas, Eduardo, ¿cómo estás? Pues ya deseando empezar a coserte a preguntas y que nos cuentes un montón de cosas, y la única que siempre repetimos cuando empezamos un episodio es, pues oye, aquellos que no te conozcan mucho, pues quién es Óscar y por qué está aquí hoy con nosotros. Bueno, pues soy Óscar Feito y me dedico al marketing y los negocios digitales desde hace 25 años. O sea, es decir, el otro día pensaba un cuarto de siglo creando y escalando negocios rentables en Internet y ayudando a otros profesionales independientes, a otras marcas y a otras empresas a hacer lo propio. Pero es que aparte soy un mega fanático, no sé si es correcto llamarlo Seguro friki, que sí. fricazo, pero fricazo de campeonato de los parques temáticos de Disney, que es una pasión que tengo desde muy pequeñito y que paradójicamente pues me ha enseñado mucho de marketing, de atención al cliente, de atención al detalle y de muchas cosas, ¿no? Así que creo que hay un solapamiento ahí bastante interesante entre lo que es el turismo y lo que son los parques Disney en concreto y a lo que me dedico profesionalmente, que es el marketing y lo que es crear y escalar negocios digitales. De hecho, pues los que te seguimos de hace mucho, cuando te presentas, pues hemos recordado aquello de llevo 15 años dedicándome a esto, luego Sí. llevo 18 años dedicándome a esto, Sí. llevo 20 años dedicándome a esto y ahora ya vamos por los 25, que ya va sumando más y más. Y de hecho, que yo recuerde, tu primera entrada en Internet de una manera así, digamos, seria fue precisamente a través de Disney, ¿no? Sí, bueno, mi entrada a través de Internet, las primeras páginas web que yo monté como hobby eran precisamente blogs relacionados con los parques temáticos de Disney. Yo no sé si quizás no fue la primera, porque realmente yo empecé en el año 2000 en Terra. O sea, yo realmente mi primer contacto en Internet fue con Terra, que por aquella época o poco tiempo después nació Rumbo, que fue la primera agencia de viajes online, o por lo menos se publicitó como eso en España. Pues en aquella época yo estaba en Terra cuando se lanzó Rumbo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es cuando yo empecé, a partir de ahí ya monté una startup de publicidad contextual y yo creo que el site de Disney no lo monté hasta, pues debió ser el año 2010, quizás, una cosa así. Y aquello lo montaste con la idea de que aquellos que quisieran visitar los parques tuvieran una guía. Eso es, o sea, yo al final, como buen fanático de Disney, yo consumía muchísimo contenido relacionado con los parques, ¿no? O sea, para mí realmente fue los podcasts, cuando empecé a descubrir los podcasts, allá por el año 2000 y poco, 2003, 2004 a lo mejor, yo una de las primeras cosas que empecé a escuchar completamente, o sea, me pasaba todo el día escuchando podcasts de parques temáticos de Disney, ¿no? Porque para mí era una afición que había quedado un poquito latente ahí, pues más que nada porque tampoco era fácil acceder a contenido, podías comprar libros, podías ver algún documental, pero no había tanto contenido, ¿no? Entonces, cuando surgieron los podcasts, yo lo que vi es que había otros frikis en otras partes del mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, que compartían esta misma pasión de los parques, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista turístico del viajero que va y quiere organizar su viaje, sino de todo lo que hay detrás, de todo lo que es la tecnología, de todo lo que es esa atención al cliente, de todo lo que son esos detalles que el visitante medio no sabe. Entonces, claro, yo pensé, digo, ostras, es que esto no hay en español. Entonces, a mí lo que me sorprendía es, habiendo conocido los parques, sobre todo de Orlando, que visité, no sé, a lo mejor 8 o 10 veces he debido estar en los parques de Orlando, que es un poco, digamos, mi especialidad dentro de todos los parques temáticos de Disney, yo veía a gente, amigos, familiares que iban a Orlando como el que va a Benidorm, ¿sabes? Es decir, bueno, voy, me cojo el hotel que me diga la agencia de viajes, no sé si hay que quedarse dentro del parque fuera, no sé cómo funciona esto de los tickets, ni siquiera sabía que había 4 parques, no sé cómo funciona esto de la restauración y veo al final una centésima parte de lo que hay. O sea, entonces yo dije, pues si ayudo con una planificación independiente generando contenido, y así empecé. O sea, yo realmente empecé un blog en Blogger,
que era Disney Hispana, disneyhispana.blogspot.com, y era, bueno, pues información, consejos, trucos, contenidos relacionados con los parques temáticos de Disney en español. Eso evolucionó a un site que se llamó Disney Adictos, que llegó a, no sé, 50, 60 mil seguidores en Facebook, y con un montón de patrocinadores americanos, o sea, agencias de viajes americanas y parques de ahí, gente choferes, servicios de chofer, servicios de limusina para llevarte el hotel, o sea, es decir, que era un hobby, pero era un hobby que acabó siendo bastante rentable. Luego con la pandemia, pues claro, todo el sector viajes se secó y ya pues le empecé a dedicar menos tiempo, ¿no? Pero bueno, incluso hubo un podcast, de hecho hay un podcast por ahí perdido con algunos episodios. O sea que sí, ahí empezó todo. Para quienes no le tengan tan fichado, pues Óscar, podemos decir que la mayoría de la gente le conoce pues por la voz a través de los podcasts que ha tenido y que tiene. Y de hecho, actualmente tiene uno de Pelis y Panolis que tiene de vez en cuando algún cruce precisamente Sí. con el mundo Disney. Y cabría un poco destacar, para que se vaya conociendo un poco cómo funciona esto de Disney. Claro, normalmente quien no lo ha estudiado demasiado suele tener la idea de que Disney es una empresa que vive de sus películas o de sus teleseries, etc. Y en la estructura de ingresos dentro de Disney, si ya es fascinante disfrutar de los parques, si se empieza a estudiar un poquito con ojos profesionales como los que pueda tener Óscar, a ver esas estructuras de costes y de ingresos, pues claro, es un empezar y no terminar nunca. Es un descubrimiento de un mundo enorme y si además ya entras con ojos de marketingiano, Sí. pues si alguien le pregunta ¿qué estrategias de marketing sigue Disney? Pues a lo mejor la pregunta tiene una respuesta corta que sea todas, ¿no? Las habidas y las por haber, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que merece la pena mencionar es que actualmente, y yo creo que prácticamente desde el principio, si no desde el principio, la mayor fuente de ingresos que tiene la compañía Disney, de largo, muy de largo, son sus parques temáticos. Sí, como sigan subiendo los precios más. O sea, al final parece que no hay límite, no hay techo porque los precios siguen subiendo y la gente sigue acudiendo, ¿no? Y es increíble cómo ha evolucionado. De todas formas, yo ahora veo que hay una gran distinción de los parques de los últimos años hacia acá. A partir de Bob Iger y ya cuando ahí ya hubo un momento con la compra de Lucasfilm y toda la compra de Marvel y todo lo que fue un poco la fusión de todos estos universos que le dio pues una propiedad intelectual salvaje a Disney, si es que tenía poca ya de antes. Por si le faltaba algo, sí. Por si le faltaba algo. Eso ya fue un poco que también pienso que ha dañado un poco todo lo que eran los parques antes, ¿no? O sea, yo he tenido esta conversación con mis padres, con hermanos, con gente que hemos visitado mucho y casi hay veces que decimos, organizamos un viaje a Disney y digo, ¿sabes qué? Casi prefiero recordarlo como era, como fue en los 90, como fue en la época de Michael Eisner, por ejemplo, que fue ese renacimiento de Disney cuando construyeron los Hollywood Studios en Orlando. Luego ya se empezó a fusionar todo, o sea, de repente te encontrabas a un Spider-Man por ahí, te encontrabas un personaje de Pixar, o sea, era ya como que se desmadró un poco la cosa, ¿no? A mí lo que más me fascina es un poco la primera época de Disney, ¿no? O sea, como estudioso del marketing, de la atención al cliente, de lo que es todo esto, del concepto de parque temático, ¿no? Al final la mayoría de la gente dice, bueno, pues Disney, pues me da igual Disney, que me da igual otro, que el parque de atracciones, es un parque de atracciones. Pero claro, hoy el concepto de parque temático, pues quién no ha estado en Universal, quién no ha estado en la Warner, quién no ha estado en un parque temático, ¿no? En SeaWorld o en cualquier sitio de estos. Pero claro, lo que hay que recordar es que en los años 50, cuando Walt Disney construyó Disneylandia, en Anaheim, en California, por primera vez, el concepto de parque temático no existía. Entonces ya toda la historia de cómo surgió y la idea era, bueno, pues que Walt Disney iba con sus hijas al parque el fin de semana y se aburría como una ostra, se ponía ahí a comer cacahuetes mientras las niñas jugaban en los columpios, ¿no? El único tipo de entretenimiento así al aire libre que había eran las ferias de pueblo, ¿no? Los carnavales de toda la vida, pero Walt Disney decía que eso era como un ambiente un poco sórdido, oscuro, ¿sabes? Los borrachos, los timadores, los no sé qué, y no le gustaba ese ambiente. Entonces Disney soñaba él quería crear una experiencia de entretenimiento familiar, donde los padres y los hijos pudieran divertirse juntos los dos. Por ejemplo, el padre que lleva a las niñas al parque y se sienta en un banco comiendo cacahuetes y se muere el asco y está deseando irse. Y así nació la idea, pero claro, hoy en día dice, pues lógico, un parque temático, pero es que en aquella época, los años 50, no existía, ¿no? Entonces,
construir ese concepto inmersivo de atracciones basadas en películas, porque esas primeras películas que Disney ya había creado, Blancanieves, por ejemplo, que ya fue una revolución tecnológica, hubo que aplicar todo eso al concepto, a un concepto que no existía, que era el parque temático. Entonces, claro, la idea original era que el visitante pudiera entrar en las películas, que el visitante pudiera. Entonces, no había ingenieros, no había arquitectos, no había especialistas en parques temáticos por la sencilla razón de que el concepto no existía. Entonces, a mí lo que más fascinante me parece es cómo Walt Disney construyó ese equipo que se llamó Imagineering, que combina las palabras de imagination y de engineering, o sea, imaginación e ingeniería, donde empezó a coger perfiles de todo tipo, desde carpinteros hasta gente de cine, hasta gente expertos en temas de telas y de pintura y de todas las cosas que, pues, todos los oficios que había para crear una película. Y bueno, vamos a hacer una película, pero va a ser distinta, porque en esta película va a entrar la gente. Entonces, no sabían, ¿no?, los efectos especiales de las atracciones, cosas que hoy vemos, el tren de la mina, la casa encantada, esos fantasmas que son efectos, que cómo hacen ese efecto. Bueno, todo eso venía del mundo del cine, eran efectos especiales. Pues a mí esa realmente es la parte que me fascinó, ¿no? Y que es lo que me empezó a hacer tirar de ese hilo, y que evidentemente hoy, pues claro, sigue siendo una parte importante, pero hoy ya casi no se sabe si son las películas las que inspiran los parques o son los propios parques que inspiran las películas, como pasó con Piratas del Caribe, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, los parques generan mucho dinero, sí, pero buena parte de ese dinero es por atracciones que vienen de las películas. Si las películas no hubieran tenido ese tirón, la gente no querría ir a los parques a formar parte de esas películas, ¿no? En esas atracciones que al final, pues por ejemplo, ahora estamos viendo todas las de Star Wars o la de Tron, o sea, que están basadas en películas, ¿no? Con lo cual es como un círculo mágico donde o la idea surge de los parques y luego saltan al cine. La Mansión Encantada, ha habido una peli no mucho éxito de Eddie Murphy, pero por ejemplo, Piratas del Caribe también está inspirada en una de las primeras atracciones que se creó en los años 50 en Disney, ¿no? De hecho, dicen que hay una anécdota que el efecto del fuego era tan realista, cualquiera que haya estado en esa atracción de Piratas del Caribe, que es como, pues, un poblado que está siendo saqueado por piratas y hay fuego. Dicen que el efecto del fuego era tan realista que llamaron a los bomberos. O sea, cuando pusieron la atracción en marcha, llamaron a los bomberos porque creían que se estaba incendiando realmente la atracción, ¿no? Y luego, pues claro, 50 años después salió la película de Johnny Depp, que ahora ya no sé ni por cuántas van, ¿no? Pero sí, al final es un tema fascinante, claro. Sin contar con los hoteles, con todas las experiencias que hay alrededor, con un pueblo que tienen ahí, o sea, una isla en el Caribe, no sé cuántos cruceros, o sea, es que es salvaje, claro. Te iba a comentar precisamente esto, ¿no? Parece que el concepto de experiencia inmersiva, ahora mismo los parques Disney sí que tienen un cierto temor de bajada de ingresos precisamente por lo que sería su motor. Ahora, esto que acabas de comentar lo vamos a desarrollar un poquito. Y sin embargo, pues por ejemplo, en su línea de cruceros, que sí que es un negocio que les está resultando muy rentable, sí, el concepto viene a ser el mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues hay muchas líneas de cruceros que están muy bien, que funcionan muy bien. ¿Y cómo nos vamos a distinguir nosotros? Pues desde que la bocina es la música de Pinocho, ¿no? Cuando sale el barco del puerto, o la que sea, o de la Bella Durmiente, o de lo que toque. Y realmente, pues de toda la experiencia de, pues que van todos los muñequitos, los disfraces y toda la experiencia que se tiene en el crucero, que además no es precisamente de gama baja, sino que también el tema del precio parece que se mantiene, ¿no?, con respecto a lo demás. Y además, en cuanto a lo que es la estructura de ingresos, está metida, digamos, en el mismo paquete. Cuando se habla de los ingresos de los parques temáticos, se habla de los parques temáticos y también cruceros y también temas de hoteles y, digamos, poblados así inmersivos. Lo curioso que me gustaría que comentaras es que efectivamente lo que Disney ingresa en lo que es películas, teleseries, etcétera, es algo, entre comillas, ridículo comparado con lo que ingresa por los parques temáticos, pero efectivamente ese numerito, digamos, ridículo de ingresos tiene una importancia brutal para que luego el número grande sí que tenga un progreso muy adecuado. Y últimamente, uno de los miedos que se comentan habitualmente de Disney en los últimos años es que al haber habido esta sucesión de películas de Disney que no han tenido
el nivel de éxito que se venía teniendo pues hace 10 años, hace 15 años, ¿no? Cuando salía, pues yo sé, Aladín, La Bella y la Bestia, todo aquello, ¿no? Estas películas que era salida en Navidad, arrasaba. Ese era el renacimiento, ese fue el renacimiento de Disney, ¿no? A partir de Disney Sirenita, ¿no? Dicen que fue sí, cuando... Fue eso, que fue una época en la que, bueno, llegó Jeffrey Katzenberg, Michael Eisner, que venían de Paramount, y fue ese resurgir de Disney. Hay un documental espectacular que se llama Waking Sleeping Beauty, me parece, Despertando a la Bella Durmiente, de ese resurgir, que fue, pues sí, Aladino, El Rey León, La Bella y la Bestia, o sea, fue esos éxitos que luego a su vez pues catapultaron el crecimiento en los parques con atracciones similares y espectáculos similares, ¿no? Y toda la parte de Broadway, claro, porque ahora damos por hecho pues el Rey León en Broadway, el Rey León en la Gran Vía de Madrid, claro. Pero todo eso surgió precisamente ahí y eso también catapultó los parques nuevamente, ¿no? Entonces está todo relacionado, ¿no? Pero fíjate que has dicho antes una cosa interesante de los cruceros y hablabas de esos detalles como la bocina, de que, bueno, pues hay unos desfiles, ponen películas de Disney, están los muñecos como los parques y todo eso está muy bien, pero al final eso es, digamos, es lo tangible y lo material, ¿no? Al final una música, un disfraz, un logo, algo que te resulta familiar, ¿no? Pero hay algo más profundo, que es la cultura de atención al cliente y el sinónimo de volcarse en el cliente, ¿no? Y es verdad que esto ahora está hasta cierto punto en duda, o durante los últimos años ha empezado a haber cierto conflicto entre que un poco esa magia de atención al cliente, y de hecho hay muchos libros que yo recomiendo a cualquiera que nos esté escuchando que está en la industria del turismo. Hay una serie de libros sobre el servicio de atención al cliente de Disney y un poco toda la filosofía Disney de atención al cliente. Tienen el Disney Institute, de hecho, donde va gente de todo el mundo a formarse precisamente en eso y imparten clases y cursos. Y cómo al final la gente a lo mejor va a un crucero de Disney no porque le va a sonar familiar el muñeco de turno, la música de turno, sino porque asocia una determinada calidad, una determinada atención al detalle. Sabe que Disney al final es sinónimo de entretenimiento de familia de calidad, donde hay eso, decir esto, obviamente es una empresa que quiere ganar dinero, pero por lo menos la filosofía original, y aquí es donde está la duda de si esto lo van a seguir manteniendo, si esto es compatible con maximizar los beneficios y seguir aumentando los ingresos y seguir aumentando los precios y hasta qué punto llega un momento en el que vas a tener que ir recortando en este servicio, que es la razón fundamental por la que la gente paga el doble o el triple por ir a un crucero de Disney, no por la música o el muñeco. En el fondo es porque tienen esa asociación de calidad. Prácticamente tiene una empresa inmobiliaria ahora con el alquiler vacacional que es lo que viene a ser una multipropiedad de toda la vida, y esto es otro de los grandes negocios que tiene Disney. O sea, tú al final compras una acción casi en uno de esos hoteles, una multipropiedad. Y la gente, ¿por qué? ¿Es que es mejor el hotel o es porque no? Es porque lo asocian todo a ese nivel a ese estándar de calidad con el que se ha ido asociando durante los años 50, pero claro, eso igual que se crea esa imagen se puede destruir con tres o cuatro errores. Y ahora, durante la época del CEO anterior, el Chape creó muchos problemas, ¿no? Muchos problemas con la experiencia del usuario, había bajado mucho la calidad, los empleados, que ahí no se llaman empleados, se llaman cast members, o sea, desde el hecho de que son miembros de un elenco donde son actores, ¿no? No se les llama empleados, son los cast members, ¿no? Y cuando van a trabajar están on stage, como el que sale al escenario, ¿no? Es decir, hay todo ese aura de atención al cliente, ¿no? Y en el fondo yo creo que eso es por lo que la gente elige unas vacaciones ahí. A ver, la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Claro, el problema es que antes esto, pues desde los años 50, 60, 70, 80, los 90, los 2000, habíamos crecido, la mayoría de la gente que iba a los parques o habían crecido porque eran los niños, o eran los padres, o eran los abuelos. Entonces habían Blancanieves y la época de Blancanieves y La Bella Durmiente y Pinocho y lo que son los clásicos de Disney. Luego tenemos la época esta de los 90, donde tenemos todo este resurgir de Aladín, Bella y la Bestia, La Sirenita, todo esto. Pero luego a partir de ahí, digamos que eso se va olvidando, ¿no? Entonces esa persona que ya ha pasado esas generaciones, como me pasó a mí, o sea, yo a partir de Up, Toy Story y a lo mejor las primeras de Pixar, yo no he vuelto a ver estas pelis. O sea, yo por ejemplo la de Tiana y el sapo yo ya no la he visto. O sea, yo un poco a partir de ahí yo me quedé estancado un poco en esa época dorada de Disney, y porque al final ya era como una sobreproducción. Y claro, intentar meter todo eso en los parques es como decir, venga, voy a hacer 100 películas, voy a meter 50 personajes y 30 nuevas atracciones, a ver si suena la flauta. Pero claro, lo que hace es que todas las generaciones anteriores
no se sienten ya tan identificadas con eso. Porque al final es como todo un merchandising loco para promocionar la última película, ¿no? Y esto bueno, también es algo a considerar. De hecho, el problema viene precisamente de que, como bien dices, hay unos clásicos que han sido un poco como atemporales hasta ahora, que Sí, digamos Disney tiene una cierta voluntad de ruptura con los clásicos o de sí. reinterpretación con esos clásicos, Ujú, que ha provocado una especie de punto precisamente de ruptura con esa línea continua que mantenía unido ese querer ir a los parques y el querer vivir la experiencia Disney. Y luego también que lo último que se ha ido haciendo en los últimos años no ha llegado a tener ese enganche, sobre todo en las familias completas, ujú. como pasaba, pues efectivamente lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Entonces, cuando nosotros éramos más jovencitos, ibas a ver El Rey León y era el acontecimiento del año, ¿no? Cuando salía, pues, cualquiera de las que hemos dicho, El Rey León, La Bella y la Bestia, cualquiera de estas, era el acontecimiento del año, salían por época navideña y arrasaban en taquilla, todo el mundo quería tener el muñequito de Simba o el que Sí. fuera. Y claro, hoy en día, vamos, yo creo que es bastante claro. Los niños hoy en día, si les das a elegir qué muñequito quieren, vamos, te diría con un 80% de fiabilidad que te van a decir que quieren el de Elsa. Ujú. Y el muñequito de Elsa a lo mejor tiene ya pues 10 años o Ujú. una Sí, cosa sí. así, ¿no? Ujú. Hablamos de Frozen y que pues es como ese granito, ¿no? El gran hito, a Ujú. separar las dos Sí, palabras, sí. el gran hito de taquilla. Si mal no recuerdo, las dos películas de animación más taquilleras de la historia del cine son Frozen y Frozen 2. No Ujú. recuerdo el orden, Sí. si es una o la otra, pero claro, después de eso luego ha sido imposible para la compañía el sacar otro éxito que fuera un poco a rebufo de Frozen y sigue teniendo todo el merchandising de Frozen muy a la venta, Ujú. mientras que todo lo que ha ido saliendo después ha sido como muy efímero. Esto que tú decías, ¿no? Un arreón, vamos a ver si vendemos esto y dentro de 3 meses tenemos la nueva y vamos un poco viviendo al día sin dejar ese pozo clásico que tenían antes que mantenía durante el tiempo. Y claro, ahora ya que los papás, ¿no? Como pueda ser la gente de nuestra generación, pues ya se va desapegando un poco de aquello. La duda que les queda es si quien viene después lo va a vivir igual, ¿no? Esa magia de... Ujú. ¿Tú crees que se mantiene aquello que decían antes Hombre, de el lugar más feliz del mundo cuando vas oh, al yo parque creo que al Disney? final se mezclan muchas cosas, ¿no? Porque también hay un cambio generacional en el que antiguamente pues la oferta de entretenimiento era mucho menor, ¿no? Entonces, Disney, ese tema de entretenimiento familiar le ha servido hasta un punto, ¿no? Pero cuando al final los jóvenes ya con 7 8 años, el niño lo que quiere es montar en una montaña rusa que le dé 7000 vueltas y que le ponga boca abajo y que le mueva las tripas, eso no lo tiene Disney. Entonces, Disney siempre ha tenido ese problema de decir es que ahora todos los adolescentes, los teens, los twins, que llaman ahí entre los 12, 13, 14 años, no quieren ya ir a Disney porque no hay atracciones cañeras. Estos quieren las experiencias extremas. Las experiencias extremas están en Universal. Ahí fue un golpe importante todo lo que fue hacerse con los derechos de Harry Potter. Esto fue un golpe sobre la mesa Iba a y hablar de eso, sí. claro, y de Universal y todo lo que fue la creación ya de atracciones donde decir, oye, Disney es de niños, lo guay es irte, cruzas la calle y te vas a Universal Orlando, o lo mismo en California, y eso ya es como ya es lo serio. Aparte tienes todo lo de Harry Potter, ahora el nuevo parque que acaban de construir también de Universal, que tiene los monstruos clásicos de Universal, tiene los Halloween Horror Nights. Frankenstein. Claro, tiene todo eso, tiene una zona de Nintendo, tiene una zona de cómo entrenar a tu dragón, tiene una zona de que claro, es que hoy en día Disney ya no puede competir, ahora tiene mucha más competencia, entonces es que ahora te encuentras que el niño de 6 años quiere ir a Super Nintendo Land, o sea, ya no es decir, bueno, es que hasta los 10 12 todavía le puedo llevar a Disney, ¿no? Es que ahora el niño de 6 7 años quiere ir a Super Nintendo Land y a cómo entrenar a tu dragón y se quiere ir a Universal. Y Universal ya está construyendo hoteles a todo trapo, ya tiene varios parques también en la zona de Orlando y es no sé cuántos billones de dólares, miles de millones de dólares ha metido para construir el parque este, pero es una auténtica salvajada, entonces ahora es una amenaza seria. Entonces sigue siendo el lugar más, hombre, ya no, yo creo que no es ni el más feliz de Orlando, no digo ya del mundo, pero ahora tenemos eso, ¿no? Y luego, claro, tenemos otra cosa que al final Disney cada vez hagan lo que hagan con los precios, es como que cada vez hay más gente, ¿no? O sea, yo me acuerdo
Antes nosotros íbamos mucho. O sea, un poco esta pasión por Disney la tengo porque vivimos 4 años en Estados Unidos. Yo estuve ahí desde los 4 hasta los 8 años. Hicimos el primer viaje, fue pues unas vacaciones ahí. Cogimos el coche desde Washington hasta Orlando, que eran como 2 días en coche, y esa fue mi primera experiencia en los parques Disney. Y luego, bueno, pues ya después de volver a España, hemos ido muchas veces, o sea, 8 o 10 veces ahí. Entonces, yo me acuerdo siempre que íbamos, por ejemplo, en enero, justo el día 2 de enero íbamos para allá. Y estaba vacío. O sea, estaba vacío. Tú ibas y te subías en todas las Eso atracciones, suena increíble, ¿eh? en todos los hoteles, en todos los restaurantes, no había nadie. O sea, estaba vacío. Había momentos del año en los que no había crowds, o sea, no había nadie. Ahora, eso ya no existe. Ahora, cualquier momento del año, los parques están petados. Pero están petados al nivel de que igual tienes 2 horas de espera para comer. Como no tengas reservas, y dices, bueno, pues haces reservas. Las reservas se abren como 6 meses de antelación. Pero ya no solo las reservas de los restaurantes, es que ahora para reservar las aplicaciones más populares tienes que estar enganchado a una app móvil a partir de las 6 de la mañana. Entonces tú te tienes que ir de vacaciones, bajarte una aplicación móvil para si vais 4, 5, 6, 7 de la familia, conectar la aplicación móvil de todo el mundo y a que alguien se levante a las 5 de la mañana para reservar la atracción, porque si no haces eso, es que no montas. Pues tú imagínate gastarte 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 euros para hacer ese viaje y que todas las atracciones que llevas viendo en YouTube y que llevas viendo que quiero montar en esto, quiero montar en lo otro, es o has reservado la aplicación a las 5 de la mañana o a lo mejor tienes 4 o 5 horas de espera, como vayas en periodo vacacional. Entonces, claro, la experiencia de usuario, vas por los parques y vas viendo a todo el mundo en el móvil, todo el mundo reservando una atracción. Entonces, el que va, pues yo, por ejemplo, cuando fui con mi hermano hace pocos años, estuvimos en California, en Disneyland de California, y como somos los dos frikis, estamos ahí a las 8 de la mañana, o sea, media hora antes de abrir, estamos ya en la puerta con el circuito totalmente optimizado, con la aplicación cargada, con todo listo, y a la hora de comer ya habíamos visto todas las atracciones y era pleno verano, temporada alta, pero hay que ser muy pro, o sea, te quiero decir, íbamos muy guerrilleros y sabiendo exactamente en qué queríamos montar, la nueva zona de Star Wars, queríamos montar en la nueva atracción del Halcón Milenario, entonces eso es lo primero que hicimos. Claro, tú entras, llegas a las 10 de la mañana con la calma, el parque lleva 2 horas abierto, te paras en una tienda, te coges un cafecito, y claro, y lo que hace uno normal en vacaciones, por otro lado, ¿sabes? Porque a quién se le ocurre irse de vacaciones y levantarse a las 5 de la mañana para hacer reservas de atracciones con el móvil. Pero es que, claro, ahora te están empujando hacia eso. Pero es que incluso el mobile order en las cafeterías, ya no es decir, oye, tengo hambre, paso aquí y me pido una hamburguesa. No, voy a tener hambre dentro de 1 hora, entre atracción y atracción voy a hacer un mobile order para recoger mi pedido en el restaurante. Y todo esto, como no sepas que esto existe, claro, tú vas a tu Corte Inglés, tú vas a tu agencia de viajes, reservas tu viaje, aquí tienes tus entradas y tu hotel. Y cuando llegas ahí, descubres la liada que es eso, como quieras montar en algo. Entonces, claro, todo esto también es un gran reto, es un gran reto. Fíjate, de hecho, esto que estás comentando, yo he visto en algunos de estos youtubers de viajes que sigo, que cuando han ido precisamente a los parques tanto Universal como Disney, Sí, recomiendan que se utilicen agencias de viaje específicas para ello. Han claro. surgido una serie de agencias Sí, que se encargan de organizarte el día o los días en los sí, parques claro. tanto Disney como Universal, porque decían, claro, que incluso si vas con esto del pase rápido, ¿no? Del Fast Pass, Ya ni existe el Fast Pass, ahora es dices, otra combinación, sí, ahora es una ya... cosa, exacto, es una, bueno, el espíritu, digamos, se Sí, mantiene. el espíritu se mantiene, pero ya es distinto porque ahora hay que reservarlo de antemano. Antes eran pases físicos. Es decir, tú ibas a una máquina y tú escaneabas tu ticket y te sacaba un Fast Pass y pues, te ponía a qué hora podías ir tú, tal. Y era sencillo. Ahora tienes que tenerlo todo en la aplicación. Depende de en qué hotel estés, tienes unos Fast Pass, otros no. Hay algunas atracciones que tienes que pagar el Fast Pass aparte, otros no. O sea, es un carajal. Y aún así el Fast Pass no es llegar y pasar, sino que a lo mejor explicaban pues, que en vez Sí. de esperar 4 horas, como decías tú, pues esperas 1 hora o esperas Sí, una sí, hora y sí. media, El que Fast se Pass al final, reduce. a ti te dan una ventana y ahí toda la ingeniería matemática y estadística que hay por detrás para optimizar los flujos es otra cosa que me apasiona, ¿no? Es decir, cómo se dirige todo eso para que al final los parques absorban el mayor número posible de gente, ¿no? Y por eso siempre en los parques, aparte de lo que son los super headliner attractions, que son de estas de decir, oye, pues la montaña rusa de turno, que Disney tampoco tiene una montaña rusa tipo Hulk en Universal, pero bueno, el equivalente ahí, pues el tren de la mina de no sé qué, oye, pues ahí sale el tren,
Hay que cargar el tren, hace el recorrido, vuelve el tren, se descargan todos los pasajeros, se cargan otros pasajeros, pero no va continuo, ¿no? Pues una cosa que Disney hizo muy bien también desde los años 50 es lo que llaman las atracciones Omnimover, ¿no? Que son las que están continuamente moviéndose. Por ejemplo, la Mansión Encantada. Sí, bueno, pues esa, por ejemplo, o sea, tú te vas subiendo, o Peter Pan. Esto va sobre un circuito y está continuamente cargando, continuamente, por eso es un loop que va dando una vuelta y según llega uno se van vaciando y van cargando y la atracción no para. Entonces es muy importante en lo que es la logística de los parques tener esas atracciones que están continuamente cargando gente para un poco absorber todos esos flujos, el río de personas que necesitan algo en lo que puedan montar. Pero además de eso, Óscar, probablemente lo que más sorprenda la primera vez que se va, por lo menos yo el recuerdo más Sí. potente que tengo, es eso de entender que la atracción empieza donde empieza la fila y la fila es muy larga. Es decir, que tú pensabas, ya estamos entrando, nada. O sea, estás entrando en la zona, digamos, donde te empiezan a entretener para que en la fila sea entretenida. Yo eso del concepto de entretener a la gente en la fila, corrígeme, no sé si será invención suya también, yo no lo había visto nunca. Bueno, esto es lo que llaman el pre-show, ¿no? Esto al final una vez más viene del mundo del cine, ¿no? Y tiene un valor práctico que es efectivamente que a la gente se le haga la espera un poquito más llevadera, pero luego tiene otro ya más creativo, otro objetivo más creativo que es casi como si fuera un tráiler de la atracción. O sea, es decir, tú vas a montar en una atracción, la Mansión Encantada, y vas a hacer una cola. Entonces, bueno, por un lado vamos a intentar entretenerte con detalles, con curiosidades, con bromas ocultas, con cosas, pero por otro lado vamos a darte una intrahistoria, bueno, vamos a darte un anticipo de dónde vas a entrar y te vamos a dar una intrahistoria de esta atracción. Entonces, al final, el tiempo que dedican los Imagineers de Disney, porque no solo son ingenieros, sino también hay storytellers, hay escritores, hay gente de narrativa que lo que hace es que crea capas y capas y capas y capas sobre cada atracción. Es decir, la Mansión Encantada tiene su historia de cómo un magnate de no sé qué época del siglo XIX, un marinero, pues se fue, nunca volvió del mar, la mujer se suicidó, murió de pena, está en la mansión y esos son los fantasmas. Es decir, tú vas, montas en la atracción, ves los fantasmas, te vas. Pero si tú quieres profundizar en cada capa, es decir, cada cuadro que ves, cada candelabro, cada nombre, está relacionado. Y luego a lo mejor encuentras que en Downtown Disney, que es la zona de comercial, hay un bar con un nombre y ese nombre resulta que es un homenaje a la mujer de ahí. O sea, hay tantas y tantas capas de detalles que eso del pre-show que vemos, realmente a medida que vas conociendo los parques mejor y que ya las atracciones ya has montado, aunque siempre vas a descubrir algún detalle nuevo, donde más cosas interesantes descubres es precisamente en eso, ¿no? Son esas capas de realismo, pues como una película, es lo que le da profundidad. Cuando tú ves una película de estas de las que te ponen en Real Madrid Televisión de tiros y de no sé qué, dices, pues tú no sabes que no, pues como un mal libro, como una mala película, no te mueve, no te aporta nada, no conectas. Los personajes no son creíbles, la historia no es creíble, los problemas te dan igual y no te sientes identificado con el personaje. Cuando te cuentan esa intrahistoria, ya sea un libro donde se desgrana cómo es ese personaje, qué motivaciones tiene, cuáles son los miedos, cuáles son los deseos, lo mismo en una película, lo mismo en un libro, lo mismo en una atracción. Entonces, toda esta filosofía, todo este backstory, que lo llaman ellos, es decir, es que hasta en los restaurantes, es que tú vas a un restaurante dentro de los parques de Disney y ese restaurante tiene una historia, tiene una tematización, pero esa tematización no es, bueno, venga, este va a ser el restaurante del Yeti, no. Este restaurante del Yeti cuenta la historia de que una persona se fue a una expedición, se fue a Nepal, te trajo estas cosas, se encontró con el Yeti, nunca volvió a aparecer, luego otra experiencia. O sea, y tú empiezas a mirar los cuadros, digamos, todos los props, todas las cosas que hay que parecen elementos decorativos, simplemente no son simplemente decorativos, todos cuentan esa historia. Y eso es fascinante porque es un nivel de detalle. O sea, a mí lo que me alucinó de esto es cómo pueden dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo en detalles que el visitante medio nunca jamás se va a enterar. Es decir, es como, yo siempre pongo el ejemplo de las ventanas estas de Main Street, ¿no? En el Magic Kingdom o en Disneyland Paris o en cualquier parque de estos tradicionales de Disney, cuando tú entras por la calle principal, que es, pues, simula pues, una pequeña ciudad de cambio de siglo, del siglo XIX, pues, con las tienditas, con la heladería, con el no sé qué,
Y ahí tienes las típicas ventanas antiguas y en las ventanas hay rótulos, pues estos rótulos de nombres clásicos de pues tienda de fotografía, tienda de no sé qué. Bueno, pues cada uno de estos rótulos, cada uno de estos nombres es un guiño a uno de los ingenieros o uno de los pintores o uno de los Imagineers o uno de los compositores musicales. En definitiva, alguien que ha sido determinante en lo que es toda la creación y desarrollo de los parques Disney. El visitante medio nunca se va a enterar de eso. O sea, el visitante medio nunca va a ver que hay un anillo minúsculo en el suelo de la mansión encantada justo antes de entrar, metido en el cemento, que parece una desperfección del suelo, una imperfección, pero es un anillo que se supone que es el anillo de la novia que murió esperando al marido. O sea, nadie va a ver eso. Eso lo ven 4 frikis, lo ven, pero llegan a tal nivel de detalle, llegan a ese nivel de detalle que es lo que hace que digas, esto es distinto, aquí hay algo diferente, son esas capas de la cebolla, ¿no? Pero lo mismo los hoteles, ¿eh? O sea, Siempre he todo. pensado que eso responde, yo lo he interpretado siempre como un disfrute interno. O sea, Sí. siempre me ha dado la sensación de que la gente que se dedica a eso, que es un trabajo enorme y muy intenso y muy complicado, pues que cuando hacen este tipo de cosas como que es un reflejo de que están trabajando mucho, pero que al mismo tiempo lo están disfrutando, como que les gusta lo que hacen y piensan que a lo mejor el día de mañana, pues oye, a lo mejor dentro de 15 años alguien se da cuenta de algún detalle de estos, ¿no? Como lo que estás Bueno, comentando. esos son como los Mickeys ocultos. O sea, al final esto es como un juego que tienen los diseñadores de las atracciones de lo que llaman los Hidden Mickeys. Los Hidden Mickeys son 3 círculos, que es la cara de Mickey y las 2 orejas. Entonces esto, la gente empezó a darse cuenta que había Mickeys ocultos en el parque. En distintas atracciones, pues por ejemplo, volvemos a la Mansión Encantada. Hay una escena que se pasa por hay un baile, hay una mesa de gala puesta para una cena y en la mesa están puestos pues, todos los cubiertos y todos los platos. Bueno, pues uno de los platos forma esta forma de Mickey. Tiene el plato central y luego tiene los 2 puestos como si fueran orejas. Es el único plato de la mesa así. En el pabellón de Marruecos en Epcot, pues hay una tienda que tiene distintos platos de bronce pegados a una puerta decorativos, ¿no? Es como una tienda de artesanía y tiene unos platos. Pues casualmente todos los platos son cuadrados, pero hay 3 que son circulares y forman la cabeza de Mickey. Las baldosas de un suelo que hay un mosaico, pues en una esquina de ese mosaico hay una cara de Mickey. Pero esto ha llegado al nivel de que hay libros no oficiales. Tú buscas en Amazon la guía no oficial de Hidden Mickeys y hay gente que ha escrito libros para ayudarte a localizar los Hidden Mickeys de los parques Disney. Esos son fans, o sea, no son libros oficiales de Disney. Hay gente que se ha dedicado realmente a recopilar esto y vender un libro y se venden miles y miles de ejemplares de esto, con lo cual igual no son 4 frikis, ¿no? Igual es verdad que cuando empiezas a tirar de ese hilo y cada pequeño detalle, cada pequeña tradición, cada pequeño gesto que al final hace que la gente Claro, vaya es que una y otra vez. siempre hay alguno por ahí. Yo recuerdo, aunque no fuera de Disney, una entrevista a George Martin, el autor de los libros que luego fueron Juego de Tronos, Sí. que decía que se le acercaba gente cuando tenía alguna conferencia, algún evento, lo que sea, se le acercaba gente y le hacía preguntas acerca del desarrollo de las historias, de los personajes, etcétera, y que él decía, yo no he llegado a pensar tanto. O sea, es que la gente que era fan de la historia superaba, o sea, se metía tanto en ello que llegaba a encontrar conexiones y demás, que yo eso no lo he pensado, no he llegado hasta ahí. No he llegado hasta eso, sí. He hecho una cosa normal. Entiendo que en esto de Disney también acaba pasando un poco lo mismo, ¿no? Que hay gente tan Hombre, a ver, que hay una les gusta. hay una mitología detrás, pero es muy poco, porque la mayoría de esto está documentado. O sea, hay muchos libros de esto, de la arquitectura de los parques, de los detalles ocultos de los parques, y estos parques están publicados por el propio Disney. O sea, no es, bueno, que son rumorología, que eso no, estos son, es verdad que siempre hay algún rumor, que hay algún detalle, cosas que nunca se han llegado a confirmar, pero la inmensa mayoría de estos detalles, por ejemplo, lo de las ventanas de Main Street, esto no es una casualidad, son homenajes, o sea, es como el Paseo de la Fama con las estrellas, pues esto es su Paseo de la Fama y es 100% oficial y 100% contrastado y confirmado. Y hay documentales oficiales de Disney, sobre todo hay muchos libros de la propia editorial de Disney, ¿no? Hyperion, que es la editorial que tienen ellos, que publican libros de estos desde cada detalle de la arquitectura de las ventanas hasta bueno, pues cada uno de estos detalles, ¿no? Con lo cual
Sí, Es que es cualquiera tan que... extremo que no te lo que cuesta creerlo. Sí, sí, cualquiera que le Pero, guste la arquitectura y demás, y haya tenido sí, ocasión de hablar o de escuchar hablar a alguno de los sí, arquitectos que se encarga de los parques, aquello de que esto es todo de cartón piedra le cambiaría un poco la imagen, porque es que muchas veces cuesta entender, a ver, hablando en plata, pero qué borricos que son, ¿no? O sea, es que han hecho aquí, no es que sea un decorado, es que aquí se han marcado un edificio entero, dos, tres, un barrio entero, sí, con un nivel de complejidad enorme. Y dices, sí. joder, esto ya no es tanto cartón piedra como yo me estaba pensando, ¿no? De que rascas y se cae abajo. No, 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 ni muchísimo menos. Sí, sí, no, Tiene unos recursos y brutales. luego detalles también sobre, por ejemplo, las cosas que no se ven, ¿no? Hay una cosa, claro, Disney aprendió mucho, el primer parque que construyó en California aprendió mucho y cometió muchos errores que luego intentó corregirlos en el segundo parque que fue el Magic Kingdom de Orlando. Justo después del Magic Kingdom salió Epcot, que es una combinación entre lo que es pues, las culturas del mundo y lo que es el futuro. Y luego surgieron Animal Kingdom, fue el tercero, y luego el de los Hollywood Studios, que es dedicado al cine. Pero al principio era Magic Kingdom, que era un poco lo de la tierra de fantasía, para entendernos. Y había mucho. Walt Disney aprendió varios errores, ¿no? Él no llegó a ver. Creo recordar que él murió antes de la inauguración del parque, creo que se inauguró en el 78, una cosa así. No, creo que él no llegó a verlo, ¿no? Murió antes, lo inauguró su hermano, me parece. Y, y una de las cosas que aprendió, por ejemplo, en California era tener control absoluto de la experiencia, no solo dentro del parque, sino fuera. ¿Qué quiere decir? Pues al final el parque de Orlando de Anaheim era un parque pequeño. Él compró un terreno, era granja, naranjos, en Anaheim, que estaba a las afueras de Los Ángeles y que era un rancho perdido. Entonces lo compró. ¿Qué pasa? Que a medida que eso fue creciendo y fue teniendo éxito, lo que pasa es que, claro, otra gente fue comprando todos los terrenos de alrededor. Entonces construyeron hoteles baratos, entonces, al final tenías todo este parque con el que había soñado Disney, donde quería controlar cada detalle, pero enfrente tenías un McDonald's, un no sé qué, o sea, como que no controlaba toda la experiencia. Entonces él decidió que el próximo parque que hiciera quería controlar toda la experiencia, ya no dentro, sino toda la experiencia de fuera. De ahí que en Orlando lo que intentó y lo que consiguió fue comprar una extensión de terreno salvaje. Lo que hizo fue montar distintas sociedades fantasma. Bueno, si veían que de repente Disney empezaba a comprar y comprar y comprar terreno en Orlando, pues la gente se lo iba a oler y iba a entrar la especulación. Entonces, para no levantar sospechas, crearon distintas compañías fantasma que iban comprando parcelitas, 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 parcelitas y luego las juntaron todas. De esta forma controló toda la experiencia, pudo hacer los hoteles, todo desde el momento en el que tú entras en la burbuja de Disney, en cualquiera de los hoteles de gama alta, de gama baja, toda la experiencia está controlada. Desde el conductor del autobús, es un poco como el show de Truman. Realmente es como una secta si lo piensas, pero en el buen sentido, ¿no? Es decir, querían tener toda esa experiencia controlada. O sea, tú no, es decir, salgo de aquí y no sé, me voy al estanco, me voy al estanco. ¿Cómo no? En California. Tú en California estás ahí en la calle, estás en medio de Los Ángeles. Estás en el downtown Los Ángeles y no controlas lo que pasa, ¿no? Pero luego, otra cosa muy curiosa, dentro del parque, a Disney lo que le rayaba es que un vaquero de la Frontierland, que es la parte de los vaqueros, tenga que ir al baño, por ejemplo, y ver a un tío vestido de vaquero en la zona del futuro. Porque dice que eso rompía el efecto, o sea, todo el efecto que él quería, ese efecto inmersivo. Si veían a vaqueros en la zona del futuro y a astronautas en la zona de los vaqueros, pues al final toda esa ilusión, toda esa imagen que estaban intentando crear. Rechinaba un poco. Claro, entonces, ¿qué hicieron en Orlando? El parque está construido sobre una elevación. Por debajo hay todo un sistema de túneles, de forma que tú nunca vas a ver un tío transportando comida, botellas de agua, suministros, ni personas yendo de una zona a otra. Porque todo eso pasa bajo tierra. O sea, tú eso nunca lo vas a ver. Si alguien tiene que ir de una zona del parque a otra, o se quita el traje o va por debajo, que es lo que suele pasar. Lo mismo con las mercancías, lo mismo con la comida, lo mismo con la basura. Tú no vas a ver nada de eso. No vas a ver un tío arrastrando un camión, un carricoche de basura o llevando una carretilla para unos ladrillos o unos botes de pintura para arreglar no sé qué. Todo eso va a ir bajo tierra. Entonces, es ese nivel de detalle salvaje.
Sí, pues es más o menos duplicar el coste del parque. Es decir, es una decisión tan potente que desde el principio Sí, el toda la decir infraestructura, que toda la no se infraestructura. apaña después eso. Eso No, es no, algo que o se hace claro, claro, claro. inicialmente y es toda Claro. una decisión, porque Claro, cuesta claro, claro, muchísimo. claro. Igual que decir, oye, pues si aquí vamos a querer un lago y el parque lo vamos a querer elevar, pues lo que vamos a hacer es hacer un agujero para hacer el lago y toda la tierra nos la vamos a llevar para elevar Magic Kingdom y que los túneles puedan estar por debajo. O sea, todo esto es un trabajo de arquitectura y logística absolutamente salvaje, sin contar con todos los permisos de los municipalities como funcionan en Estados Unidos. O sea, al final Disney es casi como, podríamos decir, como dueño. O sea, tiene como su propia sus propios bomberos, por Ayuntamiento. ejemplo, su propio ayuntamiento, su propio Ujú. parque de bomberos, porque es decir, el municipio que controlan tanto en Orlando como en Orange County, en California, pero sobre todo en Orlando, tiene su propio cuerpo de bomberos, porque cumple los requisitos en cuanto a extensión, en cuanto a población, en cuanto a número de trabajadores, es decir, entonces te pones a tirar del hilo y dices, es que no es un parque de atracciones más, ¿no? Entonces es una dimensión brutal. Claro, hoy en día se entiende que se puede seguir el hilo de lo que hicieron, ¿no? Y tú podrías, pues imagínate que, bueno, Universal ya está hecho, pero que llegamos nosotros mañana y decimos, venga, pues como ya hay Disney y hay Universal, vamos a montar nosotros, pues, yo qué sé, el Pelis y Panolis Land. ¿Qué es cuál crees tú que es el recorrido que hacen este tipo de empresas, partiendo de la base de que el presupuesto inicial, pues hombre, bootstrapping, como suelen decir, no van por bootstrapping, que tienen ya de entrada un capital importante? ¿Cómo crees tú que se aborda desde el punto de vista, entiendo yo, de marketing, ¿no? Es decir, hay que llenar estos parques, ¿no? Lo vamos a construir, vamos a gastarnos aquí una brutalidad de dinero y ahora a ver cómo llenamos esto. ¿Cuál crees tú que es el itinerario que hacen cuando, pues eso, quieren empezar una actividad como esta? Debe ser complicadísimo, ¿no? Yo creo que hay muchísimos estudios. Aquí no hay nada a la intuición, ¿no? De haber cientos de estudios de mercado de todo tipo, de densidades de poblaciones, de hábitos de consumo, de opciones de entretenimiento, de encuestas, pues lo mismo que cuando se saca un nuevo juguete al mercado, algo tan sencillo como los juguetes de los años 80, los G.I. Joe, los He-Man, todo eso, la cantidad de estudios de mercado que había para ver qué es lo que querían los niños, con qué querían jugar, qué es lo que querían. Entonces yo creo que ahí, vamos, ni me atrevo a pensar lo que ¿Pero hará, ¿no? Pero, crees que lleva un orden o que se hace todo de golpe? Es decir, no, vamos a claro. montar aquí, No, pilla hombre. unos cuantos millones y No, aquí hombre, estos parques metemos todo. cuestan 70.000 millones de dólares. Tiene que haber un orden y un ejército tiene que haber un orden, claro, ¿no? Pero al final, como todo, yo creo que al final todas las decisiones se basan en demanda, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? Y sobre todo, qué es lo que quiere, qué es lo que busca la gente en el nivel práctico y en el nivel emocional. Al final, tanto si tú vas a hacer una película, como si vas a escribir un libro, como si vas a hacer una página web, como si vas a montar un podcast o un negocio online, todo se trata de decir quién es mi público objetivo, quién es mi audiencia y qué quiere objetivamente, qué quiere emocionalmente, ¿no? Es así. O sea, yo al final digo, bueno, pues yo voy a montar nosotros, pues en el caso nuestro, Pelis y Panolis, que es un podcast, mis hermanos y yo nos juntamos para hacer un podcast de cine de los años 80 y 90. Es un podcast de cine, vale, pues es entretenimiento. Bueno, ¿a quién va dirigido? Pues va dirigido a personas más o menos de nuestra edad que creció en los años 80 y 90 y que quiere rememorar esas películas. ¿Es un podcast de cine? No, es un podcast de nostalgia. Es un podcast para que tú recuerdes tu infancia. Es un podcast para llevarte a esos momentos. Entonces, hay que entender muy bien, la gente, nosotros no queríamos crear un podcast de cine, queríamos crear esa sensación de nostalgia de que la gente recordara cuando vio esa película con sus padres, con gente que ya no está, con sus amigos, con su novia, en aquella época. O sea, queremos eso es lo que queremos mover en las personas. Entonces yo creo que, obviamente yo no tengo ni idea, o sea, el proceso de ser hipercomplejo con miles de consultores y de analistas y de expertos de logística y de operaciones y de estudios de mercado, pero en el fondo, al final se trata de entender a las personas. O sea, al final todo negocio es un negocio entre personas y al final tienes que decir qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere la gente. Luego el tema del precio, el tema de la atracción, todo eso al final es darle forma, pero no, ¿qué quiere la gente? La gente quiere entretenerse. La gente, Disney lo entendió muy bien. Volvemos a cómo empezamos un poco esta charla. Un lugar donde los padres y sus hijos pudieran divertirse juntos y crear recuerdos. Eso es lo que es. Entonces, yo parto de esa premisa. Eso es lo que quiero crear. Ahora, ¿cómo le damos forma?
con atracciones, con experiencias, basadas en películas viejas, bueno, eso ya son los detalles. Pero en el fondo, yo al final lo que quiero es un sitio donde puedan ir los padres con los niños de 4, 5, 6, 8 años, con los adolescentes, los abuelos con los nietos, los padres con los hijos, y que creen esos recuerdos para toda la vida. O sea, es decir, yo con mis padres, con mis hijos, con todos, o sea, nos juntamos y todavía tenemos recuerdos de cosas que nos pasaron en los parques cuando hemos ido. Que eso te puede pasar en cualquier sitio. Que te puede pasar en la playa, que te puede pasar en, yo qué sé, en un crucero, en cualquier sitio, ¿no? Pero al final yo creo que eso es lo que tienes que tener en mente cuando creas algo, cuando creas un restaurante, cuando creas un hotel, cuando creas un crucero, cualquier experiencia de turismo, de marketing, de restauración. El otro día he hablado con un cliente que le estoy asesorando a él a su vez asesora a restaurantes, y al final la clave era decir, mira, es que hoy en día tú no vas a competir puramente por tu carta o por tus precios. O sea, sí, va a haber restaurantes que van a ir por precio, pero en el fondo tú tienes que ir a una experiencia, tú tienes que dejarle a esa persona con una experiencia, tienes que llenar un vacío, y es un vacío práctico, es decir, tú tienes que comer, entonces una oferta de un vacío de verdad, eso es un vacío de verdad, vacío de estómago, que son las 5 y no he comido, vamos, o sea, decir, pero sobre todo luego es esa necesidad emocional, entonces tienes que encontrar cuál es la necesidad emocional que va a satisfacer tu parque, tu atracción, tu restaurante, tu hotel, y tenerlo presente, porque en el fondo eso es lo que la gente va a recordar, ¿no? No va a recordar si la atracción era así o asado, o si los colores, va a recordar esos momentos, realmente va a recordar esos momentos. Entonces, por eso es tan importante al final la experiencia, ¿no? La experiencia que tú tienes desde la persona que te coge el ticket hasta la persona que te ayuda a subirte a la atracción, hasta la persona que te atiende en objetos perdidos, eso también es la experiencia. No solo que tengas la atracción más rápida del mundo y más emocionante y que luego todo sea un desastre y que todo el mundo te mire con cara de perro y que veas que no quieren estar ahí realmente trabajando. Eso te estropea toda la experiencia, te empaña todo. Por eso cada persona, cada detalle cuenta para llenar ese vacío emocional que al final tenemos las personas, que es lo que estamos buscando en cada experiencia. Cuando tú vas al cine, cuando tú vas a un partido de fútbol, cuando tú vas a un concierto o a una obra de teatro, ¿qué es lo que te entretiene? Lo que te entretiene es la emoción que te genera. El fútbol, el cine, un libro. O sea, al final cuando te mete bien es porque te está pillando algo emocional, ¿no? Entonces yo creo que eso es una buena brújula en general para todos los negocios. De hecho, yo creo que una de las cosas que hicieron bien es no entrar en la competencia técnica, es decir, no entrar en esto de tengo la montaña rusa más rápida del mundo, porque el año que viene, pues otro parque va a tener otra que van a hacer en Dubái, por ejemplo, que va a ser más rápida que la tuya en un parque de Ferrari o de cualquier cosa, ¿no? Entonces ellos, el tema emocional, digamos que no se mide de la misma manera, que dices, oye, pues al que le guste, pues la mansión encantada que llevaba un montón de años, ¿no? En Disney, ahora la han remodelado, ¿no? En entorno Marvel, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, bueno, estas las han remodelado 80 veces, lo que pasa es que, bueno, más que remodelar, suelen hacer eventos especiales a lo largo del año. Algunas de estas, otras sí que las han remodelado. La de por ejemplo, el Tower of Terror, que estaba basada en las obras de Twilight Zone, de Rod Serling, de los años 40 o 50, esas sí que la han remodelado por completo en Marvel. Luego las clásicas, como la Mansión Encantada, suelen hacerte un overlay que es como una versión en Navidad, o te hacen una versión especial de Marvel, pero en general los clásicos no se suelen tocar. Aunque ha habido alguna vez y se lía una revolución entre los fans, sí. Porque los fans son fans. Pero aún así, con esto que comentabas de todo el estudio de mercado y todo esto, aún así no te garantiza nada, porque el propio Walt Disney, fíjate que intentó hacer un lugar residencial con una planta con precisamente las orejas de Mickey Mouse cuando se miraba desde el cielo, ¿no? En la urbanización, y no llegó a funcionar, pues porque no todo es extrapolable a todo tipo de situaciones. Bueno, ¿no? Eso es lo que fue Epcot, ¿no? Epcot empezó así. Epcot fue el segundo parque en Orlando, estaba Magic Kingdom y el otro era Epcot. Y de hecho, las siglas de Epcot, EPCOT, es Experimental Prototype Community of Tomorrow. Es decir, quería crear, como bien dices, una ciudad del futuro. Una ciudad real, con sus trabajadores, con sus tiendas, con su todo. Y eso es lo que iba a ser. Epcot iba a ser el sitio del futuro. Pero ahí fue un problema, nunca llegó a funcionar, pero entre otras cosas porque los costes, o sea, el proyecto fue la mayor obra en aquel momento fue la mayor obra de ingeniería activa en el mundo entero durante años.
y era una máquina de perder de dinero, meter dinero, meter dinero, meter dinero. Los patrocinadores no podían seguir pagando ese dinero, entonces rebajaron la versión, decir, bueno, no va a ser una ciudad viviente, vamos a coger algunos elementos, entonces va a haber un pabellón donde sí, pues vamos a demostrar cómo va a ser la agricultura del futuro, va a haber otro pabellón de la imaginación, va a haber otro pabellón de las telecomunicaciones, que es la bola gigante esta, que es la historia de las comunicaciones, va a tener ese ángulo, pero es un parque muy curioso, porque luego la otra mitad son pabellones un poco como fue la Expo 92, el pabellón de Japón, el pabellón de no sé qué, el pabellón de Estados Unidos, el pabellón de Canadá, el pabellón de Noruega, el pabellón de Alemania, el pabellón de... entonces tienes medio parque, que es la tecnología, lo último en tecnología, y luego tienes otro medio parque que son pabellones. Entonces, como un lío de narices. Nadie entiende muy bien lo que fue, efectivamente, pero eso no fue tanto estudio de mercado. O sea, Disney también a veces cometía errores y muy poca gente se atrevía a decirle que no, porque tenía mucho carácter. Entonces se le ponía una cosa entre ceja y ceja y muchas veces acertaba, pero otras no. Y el caso de Epcot, pues no salió, pues igual fue un poco pronto, igual fue un poco prematuro o igual fue puramente un problema logístico que se les fue de las manos la envergadura del proyecto. Desde luego es que es un mundo infinito. Solemos decir que, bueno, pues llegados a más o menos estas alturas del episodio, si seguimos hablando de ello, pues podríamos estar 4, 5, 7 horas o crear un podcast entero para ello, como haces tú con lo de las películas, ¿no? Decir, venga, vamos a hablar de cine. ¿Cuánto tiempo? Pues 20 horas, ¿no? Vamos a dividirlo en 20 episodios y así vamos cautivando a la gente, que por cierto, vaya entrada que habéis tenido con el podcast este de Pelis y Panolis, que habéis arrasado con todo lo que había a vuestro paso. Que es difícil luego encontrar la continuidad porque al final es un hobby y es que lleva tiempo, al final lleva su tiempo y estamos todos súper liados, entonces de momento hemos hecho 2 temporadas y habrá una tercera. Lo que pasa es que, a ver, hasta que nos coordinemos todos, pues no sé cuándo será, pero sí, es de lo más entretenido que hemos hecho, sí. Y fíjate además que una de las cuestiones que apetece cuando escuchas el episodio que sea, pues te apetece ver la película, ¿no? Yo espero que la gente que escuche el episodio de hoy, pues oye, que más que menos, pues aunque sea le pique el gusanillo de mirar algo, de buscar... Mira, yo sinceramente creo que aunque no sean unos fanáticos de Disney ni de los parques temáticos, yo les recomiendo que busquen algún libro sobre el tema de la atención al cliente Disney, la filosofía de atención al detalle, libros oficiales que sean de Disney, si le interesa más la parte de la arquitectura, la parte de la tematización, todos estos, hay libros muy muy buenos y muy interesantes, algunos que son más visuales, que simplemente vas como viendo fotos con pequeños detalles, y otros que son más en profundidad de cuál es la metodología que utiliza Disney, por ejemplo, para entrenar a los empleados, para formarles, cuál es un poco su decálogo, sus mandamientos de atención al cliente y cómo los aplican, ¿no? Y para cualquier persona, para cualquier industria, realmente creo que es súper relevante. Y si encima está relacionado con el tema de hoteles, temas de viajes, temas de turismo, más todavía. Y fíjate que yo, como punto que me gustaría que la gente recordara, es este tema de que el parque temático es la mayor fuente de ingresos, pero que dependa tanto de algo que no es la mayor fuente de ingresos. Yo creo que eso es algo que en cuanto a lo que es la generación del negocio o lo que es el entendimiento del negocio, ¿sabes por qué le dan tanta importancia a que esta película haya triunfado o no? Si ellos no viven de la película, viven del parque. Ya. Pero si las películas no van bien, el parque puede acabar resintiéndose, a lo mejor no de manera inmediata, y algo pequeñito al final motor de algo tan grande. La clave es la propiedad intelectual. Es que hoy en día los formatos de entretenimiento no sabemos cómo van a ser. A lo mejor de aquí a 10 años es todo realidad virtual, que tú te pones unas gafas y tal. Entonces, al final, el valor de la propiedad intelectual es más importante que el medio. Y aquí la prueba fue, por ejemplo, Avatar. Cuando Disney se quedó sin el tema de Harry Potter, empezaron corriendo a buscar qué otra propiedad intelectual podían comprar o crear o desarrollar para que pudiera competir en el espacio turístico. O sea, ya no era tanto del cine, es decir, oye, ¿cómo podemos sacar una peli tan taquillera como Harry Potter? No, porque al final los derechos los compró Universal, que tampoco era necesariamente, la peli era de Warner, realmente. Entonces, lo que hicieron fue comprar los derechos de Avatar y con James Cameron construyeron toda una zona de Avatar en Animal Kingdom que fue un reclamo brutal. Y fíjate que piensas, joder, es un poco random, ¿no? Te quiero decir, Avatar, parque Disney, pero al final también fue una de las películas más taquilleras, ha sido una de las películas, pues yo creo que debe estar entre las más taquilleras. Sí, las más taquilleras de la historia seguro. Debe estar seguro, entonces. De hecho, algo que hemos comentado siempre entre los amigos es que actualmente, pues bueno, tienes parques Disney con su Marvel y con
con su Star Wars y todo esto. Tienes también parque temático que ya incluye, aparte de los monstruos clásicos que decíamos antes, una cosa muy curiosa, pues también tienes ahí a tu Harry Potter, que es como esa gran franquicia. Y nosotros siempre hemos dicho que nos falta, que en algún momento pensamos que acabará habiendo un mundo temático acerca del Señor de los Anillos, como esa tercera gran pata, como dices tú, de propiedad intelectual, que quedaría para hacer también pues algo de un parque temático, pues asimilando a lo que tú quieras, ¿no? Dentro de ese universo, que en algún momento alguien dirá, venga, pues voy a ser yo, ¿no? Y que eche adelante, como decíamos antes, pues con un pelín de inversión, ¿no? Que, como decía, 70.000 millones por parque y tal. Claro, yo eso lo veo casi más como parte de un parque, porque fíjate, si Star Wars no ha sido franquicia y no ha tenido un parque propio como tal. Incluso ahora dentro de los parques Disney lo que tiene es una zona que puede ser más grande o menos grande y cada vez tiene más presencia, pero no da para hacer un parque completo. Yo creo que eso es porque tienen, como muchas cosas, el mismo dueño. Yo creo que si Star Wars tuviera un parque temático separado, digamos, con una propiedad separada, sí quedaría para sí, hacer pero lo ha tenido una propiedad separada durante décadas. Pero no tenía el poder, yo creo, que de hacer un parque como tal. Sí, ¿no? Pero por ejemplo, ¿tú crees que Lucas hubiera tenido problemas de financiación para construir un parque? O sea, es que yo, igual que Harry Potter, o sea, mira si había propiedad caliente y no fue un parque completo. O sea, al final era una zona dentro del parque secundario, porque de hecho en Universal tenía 2 parques en Orlando antes, era Universal y luego Islands of Adventure. La zona de Harry Potter empezó en Islands of Adventure, si no me equivoco, y luego construyeron un tren, el Hogwarts Express, que conectaba el área de Harry Potter en un parque con el otro. Parque Jurásico tampoco tiene un parque. Indiana Jones tampoco tiene un parque. O sea, es que crear un parque entero... que Marvel no tenía un parque. Al final Marvel tenía una zona, que esta es otra. Marvel tenía una licencia y tenía la zona de Marvel superhéroes, estaba en Universal. Cuando Disney compró... Claro, ¿qué pasó con esos derechos? Porque al final, claro, los derechos ya eran de Disney, que era su mayor competidor en Orlando, ¿no? Entonces, crearte un parque entero sobre una saga, sobre una sola propiedad intelectual, es un riesgo muy heavy, ¿eh? Y al final El Señor de los Anillos, sí, a ver, ¿cuánto tiempo? O sea, quiero decir que es una cosa ya que tiene pues que cierta... tendrá más de medio siglo, ¿no? Ya el sí, que es los años 70, ¿no? 60, no sé cuándo. Es de los 70, creo recordar. Sí. Entonces, claro, crear un parque sobre eso, porque, vale, a nosotros nos gusta y lo conocemos, pero pregúntale ahora al chico medio de 13, 14, 15 años, que son los que quieres que vean los parques temáticos, ¿cuántos conocen El Señor de los Anillos? O si vamos a ir 4 frikis barbudos de 50 años ahí, ¿sabes? Para eso te vas a Nueva Zelanda y ves dónde lo grabaron y ya está, que ya lo hacen. Pero eso también es como cuando se contrata estos hoteles, ¿no? El desayuno con princesas. Sí. Y ahí los papás pues llevan a sus hijos que tienen a lo mejor 5 o 6 años al desayuno con princesas y ¿a quién le hace la ilusión del desayuno con las princesas? ¿A los niños o son los papás los que les gusta eso, ¿no? Al final es un poco el conjunto de todo lo que decías. Hombre, pero sí me acuerdo cuando fuimos a Disney con mis hijos, al final fue una grandísima decepción porque ellos lo único que querían era que los abuelos les compraran unos clics de Famóvil e irse a jugar a la habitación. Y tanta atracción y tanto parque y al final cada vez que veían 2 columpios como 2 animales ahí van a pegarse al columpio, a tirarse, a colgarse, a dar volteretas. Digo, tío, nos hemos recorrido medio mundo. Nos ha costado esto una auténtica fortuna y tú vas a comprarte los clics de Famóvil y a tirarte por el tobogán con tu hermano, ¿sabes? A tiraros desde arriba y a tiraros arena. Para eso nos hubiéramos quedado en Madrid. Así que bueno, nunca se sabe. Pero bueno, hacemos lo que podamos. Pero desde luego yo creo que disfrutamos más nosotros que ellos, eso seguro. Duda, o sea, y tienes razón. Sin duda. Y por eso se mantiene todavía con el auge que se mantiene. Yo creo que hemos dado un buen panorama así general de cuál sería más o menos un poquito el estado actual de la cuestión de los parques que da para hablar, pues eso, durante muchísimo tiempo. Pues siempre digo a los invitados a estas alturas, cuando no lo he dicho, que hemos dado la bienvenida a Óscar por primera vez en el podcast, porque este mundo del turismo tendrá una segunda temporada dentro de este mismo podcast de Entre Lápices y Pantallas, donde hablaremos también de temas de actualidad y demás, y volveremos a invitar a Óscar. Probaremos suerte porque sabemos la dificultad y los plazos que son necesarios. No te quejes que en cuanto me lo has dicho, yo me quedé loco. Primera, ¿eh? Yo me quedé loco porque pensaba que iba a ser algo. De hecho, cuando te lo dije, pues ya veremos si para Navidades estamos. Y cuando me dijiste, oye, pues me resultó muy gratificante. Un placer, ha sido un placer.
Y desde luego, pues a todos los que nos están escuchando, pues como siempre esperamos que hayáis pasado un buen rato escuchando este podcast. El invitado esperamos que haya pasado también un buen rato, que es de lo Sí. que se trata. Y oye, pues hasta el próximo episodio, que tengáis unos buenos días. Hasta pronto. Adiós, adiós.